Ok, el tema que tenemos para el día de hoy es ese que usted ve ahí, el poder de las palabras. Usted ve la gráfica que está puesta ahí. Hay una mano muy grande, con muchos hilos, y cada uno de esos hilos va conectado a una persona que está en la parte de abajo, y cada una de esas personas tiene que en la mano un periódico. ¿Ok? Es como un titiritero, correcto, como un titiritero que tiene una marioneta, que tiene un títere, y ese títere lo tiene conectado a sus dedos por varias cuerdas, y cuando él mueve los dedos, los títeres se mueven. Esta gráfica, este dibujo que tenemos acá, es representativo de lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Y nosotros hemos cometido un gran error. Hemos cometido el error de pensar que las palabras se las lleva el viento. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Ah, no, las palabras se las lleva el viento. Permítame corregirle y decirle que eso no es cierto. Las palabras no se las lleva el viento. Cada palabra que usted ha dicho, que usted ha soltado, que usted ha pronunciado, ha quedado ahí. Correcto, porque ya lo dijo. Eso es como el proyectil que usted dispara desde un arma. Usted ya disparó ese proyectil desde esa arma, ese proyectil no se puede recuperar. O sea, usted no puede volver a agarrar eso, usted no puede revertir el tiempo y hacer que el proyectil se devuelva al arma, ya eso no va a suceder. Ya la bala salió y ya la bala hizo o no hizo lo que tenía que hacer. ¿Correcto? Ok, las palabras funcionan exactamente de la misma forma. Las palabras tienen un poder que nosotros hemos subestimado. ¿Por qué? Porque hablamos a la ligera. Porque muchísimas veces no pensamos tan profundamente qué es lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. Y las palabras también están sujetas a un conjunto de emociones que nosotros poseemos. Entonces, en momentos de tristeza hablamos de cierta forma. En momentos de alegría hablamos de otra forma. Y en momentos de enojo, de ira, hablamos de otra forma. Entonces las palabras están conectadas directamente con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y eso termina convirtiéndose en una expresión de lo que nosotros somos por dentro. ¿De acuerdo? Entonces, el manejo de las palabras, lo que nosotros hacemos con las palabras debe ser algo sumamente cauteloso. Debemos ser muy prudentes en el uso de esto, porque puede producir cosas muy buenas o puede producir cosas muy malas. Yo me atrevería a decir que cada una de las cosas malas que han ocurrido en el mundo han sido porque alguien abrió la boca y dijo algo que no debía decir. ¿Correcto? Ya sea un gobernante, ya sea un país, ya sea un embajador, ya sea un presidente, un gobernador, alguien abrió la boca, alguien dijo algo que no tenía que decir, el otro lo escuchó del otro lado y no le gustó, y reaccionó y convenció a otros que estaban de su lado para que fueran en conjunto a contestar a eso que esta persona dijo. ¿Ok? ¿Qué tan poderosas son las palabras? Le voy a explicar qué tan poderosas son. El salmista en el Salmo capítulo 33 y el versículo 6 dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Por la palabra del Señor. ¿Por qué dice el salmista esto? Porque nosotros tenemos muy claro en el libro de Génesis cómo fue el proceso creativo, ¿correcto? Entonces usted ve que el Génesis dice: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces la ejecución de todo el proceso creativo, de toda la creación, de todo lo que nosotros conocemos hoy y existe, todo, fue precisamente por la palabra de Dios. O sea, fue la palabra de Dios la que permitió que todas esas cosas sucedieran. ¿Y está claro en eso? Entonces, nosotros, como personas creyentes,
y como seres que fuimos originados precisamente de ese Dios creador, tenemos que entender que si para Dios las palabras tienen poder, para nosotros también. Y otra vez hemos desestimado ese poder, hemos subestimado ese poder. Entonces, aquí lo que está diciendo es que la palabra de Dios tiene poder, que todas las cosas que Dios dice tienen poder. Inclusive, en Isaías capítulo 55 y versículo 11 dice: así resultará ser la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin cumplir aquello para lo cual la he hablado. ¿Okay? Las palabras de Dios no regresan vacías, jamás regresan vacías. Entonces, si nosotros, partiendo de lo que hablamos con respecto a los atributos de Dios, entendemos que Dios es un ser eterno y que sus palabras jamás regresan vacías, entonces nosotros tendremos claro que cada cosa que Dios dice tiene un cumplimiento. Y aquí está la prueba fehaciente de que eso es así. ¿Por qué? Porque toda la creación que nosotros conocemos fue hecha por la palabra que Dios dijo, que se convirtió en una orden, y esa orden fue ejecutada tal cual Dios la especificó. ¿Ok? Entonces, quedando claro este primer punto, voy a tratar de meter este micrófono aquí porque si no, no me van a oír. Quedando claro este primer punto, ahora vamos a lo siguiente. Y es esto. Voy a correr un poquito esto acá, porque estoy un poco lejos del micrófono de la transmisión y creo que no nos va a ayudar eso a poder escucharnos. ¿Ok? Bien. El poder de las palabras que nosotros los seres humanos usamos pueden crear o pueden destruir. ¿Cómo? Porque las palabras son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir, por eso su correcto manejo es de suma importancia. Le voy a explicar algo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento ir donde un psicólogo. Levántame la mano los que han tenido en algún momento que ir donde un psicólogo, por favor. Ok. No le dé vergüenza, porque antes se pensaba que solo los locos iban a los psicólogos. Eso es mentira, eso es un pensamiento absurdo. Los psicólogos están para ayudar a ordenar nuestros pensamientos y colaborar en los procesos precisamente de esos pensamientos. Bien, entonces cuando usted llega donde un psicólogo, el psicólogo le cobra a usted por hora, dependiendo del tipo de qué tan bueno sea el psicólogo. Eso puede estar en un rango de 25 a 50, 60, 100 mil colones la hora. ¿Ok? Cuando es un psicólogo privado donde usted tiene que pagar. Y a veces uno termina la sesión con el psicólogo y usted dice: pero le pagué 60 mil pesos a este tipo y no dijo nada. O sea, en esa hora habló como 4 o 5 veces, me hizo 5 o 6 preguntas y ya. Y por eso le pagué 60 mil pesos. Le explico cuál es la razón. Tenemos que tener cuidado con que no se nos vayan a caer encima del teclado. Le explico cuál es la razón. Porque el proceso de la terapia con un psicólogo consiste precisamente en que usted hable, que usted se escuche a sí mismo, hablando del problema, planteando las soluciones, y usted vaya adquiriendo por su propia cuenta el convencimiento de que esa es la manera de resolver el problema. Ya, así funciona. Entonces, con las mismas palabras, usted está sanando su mente, porque usted dice las palabras, escucha lo que está diciendo, eso se convierte en pensamientos, en decisiones y en actitudes en su mente, y usted a partir de ese momento puede hacer las cosas de una manera distinta.
Entonces, hasta con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros nos creemos lo que nosotros nos decimos, ¿verdad? Cuando usted está un poquito gordito, así como yo, y se para frente al espejo y empieza a hacerse así, y así, y así, y usted dice, qué feo que estoy, ¿verdad? Estoy tan gordo, tan cachetón, tan amorfo, y viejo, y canoso. Y usted empieza a decirse esas cosas. A veces se las dice en su mente, a veces las dice en voz alta. Qué feo que estás, Dios, ¿verdad? Hace algo. No es como te ves, estás arruinado, estás... Y empieza usted a decir eso y usted empieza a pensar que lo que está diciendo es cierto. Entonces en algún momento ya usted ni se interesa. Ay, pues sí, de me va a morir que me muera de algo, que por lo menos contento porque me comí todo lo que quise comerme. Y entonces usted viene para adentro y para adentro y para adentro, y aquel sobrepeso inicial se va convirtiendo en algo que va creciendo gradualmente. ¿Usted ha visto Kilos Mortales? ¿Lo ha visto? Ok, ese programa, cuando usted ve la parte psicológica de las personas con obesidad mórbida que asisten ahí, usted ve que todos tienen problemas serios en su mente. No solamente una pasión por comer, no, es que a mí me gusta tanto la comida y yo comí, y qué rico comer, no. Empezaron con un problema emocional o psicológico, y ese problema emocional o psicológico en su mente les fue convenciendo de que las cosas estaban mal, que no iban a mejorar, y la comida se convirtió en un punto de satisfacción, algo bueno en medio de todo lo malo. Y empezaron a comer y comer y comer de manera desmedida, y cuando se dieron cuenta eso afectó su vida al punto de que muchos de ellos no pueden ni siquiera caminar. ¿Ok? Y entonces ellos se miran al espejo y sienten vergüenza de sí mismos. Sí, los que logran ponerse de pie. Ellos padecen el proceso, digamos, de que hay que bañarse y es todo un suplicio, ¿verdad? De que no hay ropa que les quede, etc. Entonces eso los va hundiendo todavía más en el problema. Porque esos pensamientos ellos se los dicen a sí mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros, no solamente con lo que nosotros decimos a otras personas, sino con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Porque lo que podemos estar haciendo, como dice popularmente un amigo mío, es pegarnos el balazo en la pata, ¿verdad? Solitos, sin ayuda de nadie, nosotros solos nos estamos haciendo el daño. Aquí hay un pasaje que dice así, en Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte, y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Ese es otro problema. Hay gente que es, como dice mi mamá, como una taravilla, y no para, todo el tiempo. Y de tanto hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, en algún momento no mide lo que está diciendo y confunde lo que está diciendo y saca cosas que no debería de sacar y mételas de andar hasta la cintura. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos la necesidad de administrar las palabras que usamos, pensarlas, moverlas correctamente. Usted piense en su mente que cada palabra que usted tiene es como una bala. ¿Ok? Y una bala puede servir para que usted sobreviva, ¿cierto? Porque si usted está en la montaña y usted tiene días de estar sin comida y usted tiene un arma de fuego y tiene balas, con eso sobrevive. Agarra su arma, dispara a un animal, lo destaza y se lo come, ¿correcto? Porque usted tiene que sobrevivir. Entonces las balas pueden tener un uso positivo, pero si usted agarra una bala en un arma y le apunta a alguien que a usted le cae mal y le dispara, si no lo mata le va a hacer un daño, si tiene buena puntería, ¿verdad? Entonces las balas pueden tener un uso positivo, pueden tener un uso negativo. Las palabras también, hermanos, las palabras también. Vamos a seguir. Y es que las palabras pueden ser usadas para engañar.
Esa es la forma más común en que las personas son engañadas, escuchando cosas que no son ciertas y creyéndolas. ¿Se acuerdan la diferencia entre mentira y engaño? ¿Sí recuerdan? ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre mentira y engaño? No me pusieron atención, ¿verdad? A ver, Ali. Exactamente. La mentira es algo que usted dice que no es cierto. ¿Ok? Eso es mentira. El engaño es cuando usted hace lo posible porque la persona o las personas con las que usted está hablando crean esa mentira que usted está diciendo. Esa es la diferencia. Entonces las palabras con frecuencia, con muchísima frecuencia, pueden ser usadas para engañar, afirmando cosas que no son ciertas o manipulando la verdad, torciéndola para que usted crea que eso es así cuando en realidad no es así, es una verdad deformada, ¿ok? Y una verdad deformada es una mentira confirmada. ¿Entendimos? Ok. Entonces dice el Salmo capítulo 12 y el verso 2, o Salmo 12:2 dice: falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón. O sea, es muy frecuente, hermanos. Es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Es más, es muy frecuente dentro de la iglesia cristiana, dentro de los creyentes. Nosotros hemos escuchado N cantidad de veces que la mentira es del diablo, ¿verdad? Que Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Verdad? Que Satanás es el padre de la mentira. ¿Ok? Y nosotros se lo hemos dicho a nuestros hijos lo hemos dicho a amistades cuando estamos conversando. Lo hemos dicho un montón de veces. Pero seguimos mintiendo. Y llega el polaco a cobrar y dígale que no estoy. Y a veces hasta nuestros propios hijos nos embarcan, ¿verdad? Dice mi mamá que no está. ¿Por qué? Porque la mentira es una forma fácil, rápida, muchas veces de salir de enredos. Entonces yo digo una mentira y me zafé. Y ya no tuve que hacerme responsable de lo que hice mal o de lo que dije mal. Es una salida fácil la mentira. ¿Ok? Y la usamos con frecuencia, aún dentro del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, porque a veces mentimos hasta de manera innecesaria. O sea, a veces mentimos por cosas que no tienen ni sentido, que ni valen la pena. ¿Ok? ¿Por qué no viniste? Porque es que fíjate que me levanté y donde me levanté pegué el dedito chiquitico en la pata de la cama y no me lo voy a quebrar. Bueno, yo creí que me lo había quebrado. Entonces ahí me quedé y lo metí en agua de sal y lo metí en agua fría y eso es mentira, se te pegaron las cobijas. Empezaste a ver un programa, una película en la mañana, estabas enroscado en las cobijas y la película estaba tan buena y empezó a llover y usted, ¿por qué voy a ir a la iglesia? De todas formas. Y cuando alguien preguntó, no, si tú no tienes idea de lo que me pasó, no mientan, no hay necesidad. Les voy a contar algo. Ustedes conocen a Arthur Daniel, ¿verdad? El que ha venido varias veces aquí a predicar. El viernes yo me iba a ver con Arthur para desayunar a las 8:30 de la mañana. Hace rato que no nos veíamos, entonces pues desayunemos, hermano, para que hablemos. Es mi amigo, yo lo quiero mucho. Yo me fui a trabajar porque tengo 2 semanas de estar haciendo Uber. Me fui a trabajar como a las 9:10 de la mañana. Veo un mensaje porque me manda las notificaciones en el teléfono arriba donde dice Arthur Daniel y yo iba a desayunar con Arthur. Cuando veo el mensaje dice Luis, ya me voy por cualquier cosa. Claro, estaba ahí desde las 8:30, porque hay algo que ustedes no saben con respecto a Arthur Daniel, y es que este hermano es descendiente de ingleses. Creo que su papá era inglés.
Y usted sabe que los ingleses siempre han tenido mucha fama de ser súper puntuales, ¿verdad? Y el hombre estaba ahí probablemente antes de las 8:30. Y eran las 9:10 y Luisito no había llegado. Cuando yo veo aquello, yo, Señor, se me olvidó. Entonces yo puedo mandarle un mensaje, llamar a Arthur y decirle, uy, Arthur, vos no sabes, no tenés idea de lo que me pasó porque agarré un viaje y me fui para allá, para la abuela, y había una gran presa y no pude salir, y en este momento todavía estoy por Real Cariali. Mentira. Mentira. Entonces si yo le digo eso, él va a decir, bueno, ay, pobrecillo, o sea, se le complicó. Pero no era cierto. Entonces le digo de la manera más honesta posible, hermano, para serte sincero, se me olvidó. Y no tuve la perspicacia, ¿verdad?, de poner una nota en el teléfono, en la agenda, para que me avisara con tiempo de que tenía que tenía una cita para desayunar con vos. Se me olvidó. Entonces te ruego por favor que me perdones. Si fuera yo estaría furioso, porque me dejaron plantado y porque tengo rato de estar esperando como un tonto a una persona que no vino, que no tuvo la delicadeza de venir. Pero si tú fuera yo estaría furioso. Así que si están enojados conmigo, tienes toda la razón del mundo. Pero ¿para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a decir algo que no es cierto? Solamente para quedar bien. No, el error es mío. Fui yo el que no llegó y yo tengo que asumir la responsabilidad por eso. ¿Correcto? Y no es porque yo soy muy bueno, es porque hay cosas que no nos lucen a los creyentes, hay cosas que no nos lucen a los cristianos, y hay cosas que a mí como pastor menos me lucen todavía. Amén. Bien. Entonces, esto que hace la gente con las palabras, el mal uso de las palabras para engañar, no solamente ocurre a nivel familiar, no solamente ocurre a nivel laboral, no solamente ocurre a nivel de iglesia, también ocurre a nivel político, a nivel gubernamental. Entonces los gobiernos estructuran cosas que no son ciertas y después buscan la manera de convencer a la sociedad de que eso es así para que la sociedad vaya en esa dirección. ¿Ok? Eso no es nuevo. Estamos a punto de ver un bombardeo de expresiones y mentiras, porque recuerden que tenemos elecciones en febrero próximo. Y entonces vamos a tener una colección interminable de candidatos a la presidencia, porque no se estaba viendo que parece la presentación de los mopeds al principio, ¿verdad? Todas las ventanitas con todas las caras de todos los participantes, ¿verdad? Así se va a ver la papeleta este próximo febrero de 2022, como la cara de entrada, o sea, como la pantalla de entrada de los mopeds. Perdón por la comparación, pero es que vi el meme y me pareció absolutamente coincidente. Entonces nosotros estamos a punto de escuchar una cantidad de mentiras que usted no se imagina la cantidad de mentiras que estamos a punto de oír. Por ahí hay una valla de carretera que dice 1 millón de empleos. No hay un solo gobierno en este país que haya sido capaz de crear 1 millón de empleos. Y los que han creado empleos los han creado en el sector público. Entonces crean un montón de plazas nuevas para meter a toda la gente que le prometieron que le iban a dar brete. ¿Me entiende? Y tampoco cumplen las expectativas. Entonces nosotros nos quejamos de todas las cosas que nos prometieron, como nos prometió el Luis Guillermo Solís, que iba a bajar el precio de los combustibles, y aquí estamos 8 años después esperando que eso suceda. ¿Por qué? No porque don Luis Guillermo no tuviera la intención de hacerlo, sino porque él tal vez no sabía que eso no se puede hacer. Entonces a veces usted dice cosas que no son ciertas por ignorancia, también pasa, y digamos que se la vamos a poner buena, porque usted no sabía, pero cuando usted sabe, usted está mintiendo, y cuando usted sabe, usted está engañando, está tratando de que otros crean esa mentira que usted está diciendo, ¿ok? Y eso es común en el tema de la política, eso es común en el tema de los gobiernos, en el tema de las personas que tienen autoridad y poder. Engañar a la masa para que la masa crea y haga exactamente lo que ellos necesitan.
Y ahorita vamos a entrar en algo que tal vez le va a parecer un poco aburrido, pero sí necesito que le ponga atención, porque les voy a explicar cómo es que lo hacen. Ahorita les voy a explicar exactamente cómo es que logran meter un pensamiento incorrecto, un pensamiento que nunca ha sido aceptado en la sociedad, hasta convertirlo en algo de carácter obligatorio. ¿Ok? Voy con esto. La estrategia lingüística de las tinieblas. ¿Por qué digo lingüística? Porque las palabras salen de nuestra boca y son pronunciadas con nuestra lengua, ¿correcto? Una persona que no tiene lengua no puede hablar, así de simple. Y la Biblia con muchísima frecuencia habla de la lengua como algo ingobernable, como algo peligroso, como algo que debe ser controlado, etc. Porque precisamente es con la lengua con la que se articulan las palabras que pueden matar o dar vida. ¿Ok? Bien. Les voy a hablar sobre una estrategia que se usa desde hace 30 años aproximadamente o más. Esta estrategia se llama la ventana de Overton. Yo sé de esto hace, no sé, como unos 7, 8 años. Nunca les había hablado sobre esto, pero hoy necesito que escuchen sobre esto. La ventana de Overton es una teoría política que desarrolló el lobista, ahorita les explico qué es un lobista, y think tanker, ahorita les explico qué es eso, Joseph Overton. Joseph Overton era, porque ya murió, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública. Este señor Overton describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. A ver, les explico rápidamente. Esto de lobista son las personas que hacen gestión con algunas influencias políticas. Todo esto tiene que ver con la política. Hacen gestión con algunas influencias políticas para poder abrir oportunidades de que ciertas cosas sucedan o de que ciertas cosas se hagan. ¿Ok? Entonces es como el que anda convenciendo a los demás de que me den pelota y que me apoyen en esto. Eso es un lobista. ¿Ok? Y dice que él era un think tanker. Le explico. Esto del think tanker es una institución o un grupo de expertos, ojo, expertos, ¿verdad? No estamos hablando de bombetas. Expertos de naturaleza investigadora cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, o sea, darle vuelta a los temas de política social. Estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Tiene que ver con todo lo que es política a nivel de países. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, a veces pertenecen a un partido político, a veces son como asesores externos, o sea, ven las cosas desde afuera y hacen las recomendaciones. Grupos de presión o lobbies, o sea, gente que anda haciendo gestión para conseguir favorecer un proyecto que ellos tienen o el apoyo que ellos necesitan. Pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. ¿Ok? A ver, algunos comentaristas de fútbol se supone que deberían de ser neutrales a la hora de comentar, pero cuando usted los oye hablar, usted le ve lo morado, ¿verdad? Se le sale por los poros que este es sapricista hasta la muerte, ¿va? Porque está hablando todo en contra del otro equipo y poniendo a Saprissa arriba. Eso se llama hacer lobby. ¿Ya me entendió el término? O sea, eso es abanicar, echarle porras a alguien en particular para que esa persona o ese grupo suba, agarre más fuerza, más popularidad. ¿Ok? De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos. O sea, esta gente piensa, le da vuelta a todo, observa, hace reflexiones sobre todo lo que está observando y después dice, ok, yo creo
que si hacemos esto, esto y esto se puede conseguir esto. Entonces hacen esas recomendaciones a los partidos o a los lobbies o a los grupos que ellos están respaldando. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de las palabras? Ya les voy a explicar. Les voy a enseñar cómo funciona la ventana de Overton. Está compuesta por 5 etapas. Se las voy a explicar ahorita. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta antes de que entremos en materia, antes de que veamos las 5 etapas de la ventana de Overton. ¿Qué opina usted del canibalismo? ¿Usted sabe qué es canibalismo? ¿Qué es canibalismo? ¿Ah? Exactamente, comernos literalmente, no de criticarnos, no de agarrar a una persona, matarla, descuartizarla y comerse su carne. ¿Ok? El canibalismo se da no solamente entre los seres humanos, también se da entre los animales. Hay animales que comen animales de su misma especie. ¿Ok? A veces por hambre, a veces por satisfacer una necesidad alimenticia, a veces simple y sencillamente por revancha o por manifestar o demostrar poder. ¿Ok? Eso se da entre los chimpancés, por ejemplo. Tan lindos que se ven los chimpancés, ¿verdad? Pero los chimpancés tienen a veces conductas caníbales. Atrapan o cogen a los bebés, a los pequeños, se los llevan y se los comen. Cuando ese bebé no es suyo, sino que es de un líder rival. Entonces no lo hace porque se quiere alimentar, lo hace porque quiere demostrarle al otro que podía hacerle daño, lo hace por maldad, o sea, por hacerle daño. Hasta en los animales ocurre esto. ¿Ok? ¿Es aceptable el canibalismo? ¿Usted estaría de acuerdo con que se practique el canibalismo? ¿Usted sería capaz de comerse un dedito de alguien o un muslito de alguien? ¿Ok? Bien. Vamos a ver algo con respecto a la ventana de Overton de las 5 etapas que vienen aquí. Estas son las 5 etapas de esta teoría, de esta estrategia de transformación del pensamiento. La primera etapa es de lo impensable a lo radical. O sea, ahorita en este momento les hice una pregunta. ¿Para usted es imaginable que el canibalismo se pueda hacer de manera aceptable en la sociedad? No, ¿verdad? Eso es impensable. En este momento eso es impensable. Que todo el mundo esté de acuerdo con que nos comamos unos a otros, o sea, eso es impensable. La segunda etapa es de lo radical a lo aceptable. Ya empezamos a no verlo tan mal. La tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato. O sea, ahora no solamente no se ve tan mal, parece que tiene sentido eso de comernos unos a otros. La cuarta etapa es de lo sensato a lo popular. Ya no solamente tiene sentido, sino que medio mundo lo está haciendo. Entonces, como todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué yo voy a ir contra la corriente? Yo también me voy a sumar al movimiento caníbal. Y lo último es de lo popular a lo político. Cuando ya, además de que todo el mundo lo está haciendo, se empieza a regular. Y se empiezan a establecer leyes y disposiciones y estatutos para que eso que todo el mundo hace se haga de una manera ordenada. Ok, vamos a analizar cada una de estas 5 etapas. La etapa número 1 es de lo impensable a lo radical. Dice, este primer estadio, esta primera parte, la aprobación del canibalismo es todavía algo impensable. La práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton. O sea, todavía es muy estrecho, ¿verdad? Todavía no hay mayores posibilidades de que esto ocurra. Por no decir que está cerrada toda posibilidad. Puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está cerrada y el momento no se mueve. Es lo que acabamos de hacer, es el ejercicio que acabamos de hacer. Aquí no hay uno solo que piense que es buena idea comer carne humana. ¿Verdad que no? Y si piensa que sí, venga para administrarlo, porque es un problema serio. Seguimos. Para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no debería existir temas tabú, o sea que cualquier cosa es posible, que los científicos no cierran estas posibilidades aunque parezcan aberrantes. ¿Ok? Seguimos. En este caso podría realizarse un simposio
o sea, una especie de conferencia, ¿verdad?, de varios temas etnológicos, o sea, de varias etnias, ¿verdad?, sobre rituales exóticos de culturas ancestrales, para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Entonces aquí en este punto empiezan a revisarse las cosas ancestrales. Entonces cuando los cazadores de cabezas agarraban y mataban a sus enemigos y les quitaban la cabeza y la reducían y se comían, digamos, el corazón y se comían sus vísceras, etc. Porque esas cosas se hacían, en el pasado se hacían, ¿ok? Incluso mi papá, cuando yo estaba pequeño, contaba una historia de unos aborígenes nuestros aquí en Costa Rica, allá por el lado de Chirripó, que parece que había una muchacha que era parte de la comunidad. La muchacha estaba rellenita y resulta que empezó la muchacha bien, o sea, en la comunidad, todo bien, un día la fulana se perdió, nadie la volvió a ver. Y raro, porque o sea, ella conocía todos los trechos, conocía la montaña, conocía la llegada, o sea, la entrada y la salida. No había ninguna razón para que esta se perdiera. Y decía mi papá que entonces empezaron como a investigar y la policía llegó para ver qué ha pasado, porque los familiares dijeron que la muchacha se había perdido, etc. Y al final parece que alguien que tenía una distorsión muy fuerte en su cabeza, le apetecía a la muchacha. Pero no le apetecía a la muchacha para tener intimidad con ella, le apetecía a la muchacha porque la veía tan rechonchita, que lo que quería era como pegarle un mordisco y no se quedó con las ganas y la mató y se la comió. No hay confirmación, ¿verdad? O sea, era una historia que contaba mi papá, pero la contaba y la afirmaba otro tío mío porque la contaron entre los dos. Entonces yo creo que o era un rum o de verdad había pasado, ¿ok? Entonces ese tipo de prácticas se dan. En algunas culturas, en algunas civilizaciones de diferentes partes del mundo han tenido conductas o celebraciones o ritos caníbales. Eso ha sucedido, ¿ok? Entonces cuando se empiezan a analizar esas cosas ya la gente dice, pero sí ha pasado entonces no es algo que nunca ha sucedido, sí ha pasado y ha sido más que todo una cuestión cultural, etc. Entonces ya empezaba la sociedad como a ponerle una justificación. Bueno, no, pero es que no se trata de ir a comerse a la gente por comerse a la gente, estamos hablando de una cultura ancestral, etc. Seguimos. Simultáneamente se crearía un grupo radical de caníbales a fin de ser advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Con esto ya se habría logrado el objetivo de la primera fase, eliminado el tabú, o sea, ya no es tabú, ya no es algo de lo que no se habla, que la cuestión originalmente inaceptable empiece a discutirse. Les voy a contar una cosa así rápidamente. Todos consideramos que la pedofilia es una aberración, ¿cierto? Okay. Hay un grupo radical en Holanda y en Estados Unidos también tiene una célula igual del mismo grupo, que están empezando a movilizar, a hacer lobby, o sea, a buscar apoyo para defender su derecho a gustar de menores de edad. ¿Qué tal? Y ya han ido agarrando fuerza, mucha, más de la que usted se imagina. Inclusive en muchas esferas en los Estados Unidos de cierto nivel de importancia y de prominencia, esto es conocido que se hace, que se practica. ¿Ok? Hay un famoso empresario que creo que se llamaba, pues ya murió, Ernie Einstein, que el tipo no solamente practicaba la pedofilia, sino que hacía fiestas de este tipo e invitaba a grandes personalidades porque tenía influencia a muy alto nivel en política, en el mundo del cine, de la moda, etc. Y entonces él hacía fiestas donde servía para esos propósitos precisamente. Uno de los que se le ha vinculado
fuertemente con este señor Epstein es Bill Gates. Bill Gates, el fundador de Microsoft, el principal accionista de Microsoft, accionista fuerte de Pfizer, etcétera, etcétera. Y muchas personas han estado especulando que el divorcio de Bill Gates, de su esposa Belinda, por más de 20 y pico de años, sucedió precisamente por eso. Porque Belinda no estaba enterada de hasta dónde estaba involucrado Bill Gates, entonces la fulana se entera del nivel de participación y dice, usted se acabó en mi vida. Porque evidentemente Belinda no está de acuerdo con eso. ¿Ok? Les voy a contar algo. Epstein tenía una compañera sentimental, no era su esposa, que le alcahueteaba eso, que le conseguía a las chiquillas para que él pudiera darle rienda suelta a sus aberraciones sexuales. Seguimos. Entonces esta es la primera parte, donde se empieza a buscar fundamento y a conectar, digamos, con gente que lo ha hecho en el pasado, en alguna otra civilización, para que se pueda hablar del asunto. Segunda parte, o segunda etapa, de lo radical, o sea, ya hablamos de grupos que están promoviendo eso, que no tienen aceptación en la sociedad, pero ellos ya se impusieron, o sea, ya se presentaron y ahora están empujando esto. Ahora va de lo radical a lo aceptable. ¿Cómo sucede esto? En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Recuerden que el ejemplo base que tenemos es el canibalismo, ¿verdad? De ahí partimos. Para que este pueda ser aceptado hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos, y ponen científicos así entre comillas, ¿verdad? Porque se consiguen a cualquier bombeta o a cualquier pseudocientífico para que justifique lo que ellos quieren defender. E insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se niegan a adquirir conocimientos sobre el mismo. O sea, si usted no quiere hablar sobre el tema, si usted no quiere informarse, usted es un intransigente. Entonces usted no tiene tolerancia, hay que ser tolerantes y hay que estar con la mente abierta a ese tipo de cosas, porque eso existe y no podemos negar que eso existe. Y entonces empieza a buscarse cómo ir metiéndolo dentro de la corriente de pensamiento de la sociedad. Seguimos. Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración, que no quieren progresar en su pensamiento. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo, o sea, una palabra que los represente, como por ejemplo antivacunas. Ese es un eufemismo. ¿Ok? Esa es una palabra que en este momento está representando a la gente que no quiere vacunarse o que tiene dudas sobre el procedimiento o que tiene dudas sobre el producto que le están inyectando, por poner un ejemplo. Con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas. Como por ejemplo, dice, sustituyendo así la expresión original canibalismo por antropofagia. Suena más bonito, ¿verdad? Y como hay mucha gente que no sabe qué significa antropofagia, lo empieza a escuchar para arriba y para abajo y lo empieza a decir y lo empieza a reproducir sin ni siquiera saber qué es eso. Entonces la palabra se empieza a escuchar con frecuencia. Primero, y antropofilia, o sea, la gente que tiene afición, ¿verdad?, por la ingesta de carne humana. Antropo viene de hombre. En último término, dice, paralelamente se crearía un precedente histórico, mitológico o inventado que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. Ahorita les voy a hablar sobre eso. Vamos a ver. El uso combinado de medios de comunicación son importantísimos para que esto funcione. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable más pronto que tarde el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario carne de la propia especie. Okay. Les menciono algo, ahora que hablamos de eufemismos. Durante toda la historia de la humanidad se le ha catalogado a los hombres que tienen preferencia por otros hombres, o sea, gente de su mismo género,
se les catalogó como homosexuales, o sea, personas que tienen relaciones sexuales o afiliación sexual con la gente de su mismo género, o sea, que son homogéneos, que son del mismo género. ¿Ok? Y lesbianas a las mujeres que sienten atracción o necesidad de intimidad con sus pares, o sea, gente de su mismo género también. La palabra lesbiana específicamente viene de una historia mitológica que habla de la isla de Lesbos, donde era una isla de solo mujeres y ellas tenían contacto físico entre ellas. ¿Ok? Tanto la homosexualidad como el lesbianismo fue considerado por la Organización Mundial de la Salud una enfermedad hasta el año 70, hasta la década de los 70. Entonces, como era una enfermedad psicológica, ¿verdad? Era una enfermedad, o sea, las personas que tenían este tipo de inclinaciones tenían un desequilibrio emocional, psicológico, etcétera, neurológico inclusive. Entonces la gente tenía una ubicación con respecto a este tipo de conductas y como la Organización Mundial de la Salud lo había catalogado. En la década de los 70 lo descalifican como enfermedad. O sea, ser homosexual ya no es una enfermedad, ser lesbiana ya no es una enfermedad. ¿Ok? Ya no tiene que ver con factores psicológicos ni nada por el estilo. Ojo, década de los 70, hace 50 años. Hace 50 años empezó el movimiento para ir transformando el pensamiento de la sociedad con respecto a estas conductas. Hace 50 años. Para que ustedes entiendan que estas cosas no ocurren en meses. O sea, cuando hay un propósito de esto, empieza a gestarse de manera gradual durante un largo periodo de tiempo, porque no se puede hacer de inmediato porque la gente reacciona. Hay que ir haciéndolo suavecito, hay que ir metiendo despacito ese pensamiento para que la gente lo vaya adoptando. ¿Ok? Bien. De lo radical a lo aceptable. Entonces ya pasamos de algo que era impensable a algo que tal vez debería de aceptarse. ¿Ok? Tercera etapa. De lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Entonces ya nos vamos por el lado de la libertad. Entonces las personas libres tienen derecho a decidir qué comen, tienen derecho a decidir con quién se acuestan, tienen derecho a decidir lo que quieren hacer con su vida. O sea, si se siente un perrito, que se siente un perrito y que viva como un perrito, porque ese es su derecho. Hay libertad para eso. ¿Sí me entienden? ¿Sí me están captando? ¿Sí están entendiendo por dónde va el tema? Ok, seguimos. Al mismo tiempo seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofilia. O sea que son, ¿cómo se llama? Odiadores, ¿verdad? Es un término de los que pretenden en su libre derecho comer lo que quieran. De retrógrados, de extremistas que arrojarían en hogueras, si pudieran, no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación, y empiezan a aparecer las personalidades importantes, las que usted vuelve a decir: mira, fulano está en eso. Insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros, sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. O sea, ¿qué le ven de raro? Si eso no ha pasado siempre. O sea, si ahí están los pigmeos, y ahí están aquellos, y ahí están los otros que se comían el corazón y que reducían las cabezas, y que eso ha pasado siempre. Y entonces empiezan a darle justificación al asunto. ¿Ok? Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable, que no sea algo tan loco después de todo. Tercera etapa de la ventana de Overton. La cuarta:
De lo sensato a lo popular. A continuación se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo, de lo que se quiere hacer. En este instante los medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades, hablan abiertamente de la antropofilia. Ya no se le llama canibalismo, recuerden, ¿verdad? El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. O sea, ya empiezan a meter el tema del canibalismo inclusive en las películas y en las series, y como está pasando ahorita con la diversidad. Seguimos. El fenómeno se asoma por primera vez en películas, letras de canciones comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a las multitudes. O sea, como fulano comía carne humana, y fulano, imagínense, o sea, ¿por qué yo no? Y se empieza a decir que fulano era un tipo súper inteligente y que seguramente la ingesta de carne humana le producía, digamos, fuerza especial o cosas positivas para su vida, y por eso fue tan prominente y tan famoso en la historia. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora, que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pida. Usted está entendiendo. Ya lo está relacionando con lo que nos han hecho a nosotros, con cosas como, por ejemplo, la homosexualidad y el lesbianismo, cuando le cambiaron el término de homosexuales a diversos. Ya no es homosexualismo, ahora se llama diversidad. ¿Entendió? Entonces, ya no suena tan feo. ¿Por qué? Porque como diversidad hay en todo, porque en la naturaleza hay diversidad, y porque en el universo hay diversidad, entre los seres vivos hay diversidad, entonces la diversidad es algo aceptable, la homosexualidad no. Entonces necesitamos quitar la palabra homosexual y llamarle ahora diversidad. ¿Para qué? Para que la gente lo empiece a tragar. ¿Ok? Seguimos. Salud. Punto número 5, etapa número 5. De lo popular a lo político. El ideal ya está al alcance de la mano. Lo que era así, lo que esa ventanita era así, cerrada completamente al principio, impensable, y ahora resulta que es algo popular. Ya todo el mundo habla de eso, ya todo el mundo está de acuerdo, ya la gente no lo ve feo, o sea, ya no arruga la cara cuando piensa en comer carne humana. Volviendo el tema al ejemplo del canibalismo. En esta última etapa, la ventana de posibilidades de Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. Ya casi está abierta la puerta de la horda. El arrión definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los partidarios de la legalización del canibalismo, incorporados en grupos de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización del fenómeno. Y de forma automática, como la fruta madura que cae por sí sola del árbol, se acaban estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e incontestables dogmas. Se prohíbe la prohibición de comer personas. A partir de hoy está eliminado de la Constitución y del Código Penal que comer personas es un delito. Eliminado. Quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. Ahora no solamente es permitido comer carne humana, sino que aquellos que se oponen a la ingesta de carne humana pueden ser metidos a la cárcel por esa posición. ¿Qué tal? Como vemos, el movimiento de las ventanas es una estrategia perfectamente definida. Hemos contemplado el arco completo, pasando del rechazo absoluto del canibalismo, como uso totalmente ajeno a la moral pública, a su legalización y aprobación popular y política. Esa es la ventana de Overton completa. Hace 20 años, si alguien hubiera hablado de legalizar el aborto, digamos un poco más, porque hay naciones donde ya era legal antes, hace 50 años, si alguien hubiera hablado de legalizar el aborto, ¿qué hubiera hecho la sociedad? Jamás. Total, completa y absolutamente impensable. ¿Cómo? ¿Legalizar que asesinen a los no nacidos? Jamás.
Jamás, bajo ninguna circunstancia. O sea, la sociedad nunca hubiera permitido eso. Nunca, 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 nunca. ¿Ok? Hace 50 años de eso. Tenemos un montón de países hoy donde el aborto es legal. ¿Cierto? ¿Verdad? En 50 años, con la ventana de Overton, lograron cambiar el pensamiento social de la negativa absoluta a aprobar una cosa de esas o estar de acuerdo, o sea, lo impensable, a lo político. Porque resulta que ahora hay hasta legislación para los que se oponen a esto en algunos países. ¿Ok? En Costa Rica ya nos metieron el primer gol. La norma técnica para el aborto, que justifica o permite el aborto bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si una muchacha es violada, claro, y nos tocan el corazón, ¿verdad? Porque van al punto donde dicen, pobrecita la chiquilla, o sea, si la abusaron sexualmente, un desgraciado. O sea, y esa criatura, ¿cómo va a hacerse cargo de un bebé que no es un deseado ni, ¿cómo se llama? Producto de una relación de amor? No, o sea, ella tiene que tener el derecho de deshacerse de la criatura. La chiquilla violada es víctima, ¿cierto? La criatura que está gestándose en su vientre también es víctima. El verdadero culpable, el verdadero responsable, no se le está procesando en este momento. O sea, no estamos matando al infractor, no estamos matando al violador, estamos matando el producto de la violación. Y ya la sociedad está de acuerdo con eso. Es más, quiere que le diga una cosa, hay un montón de cristianos que dicen que está bien. Cristianos. Y hago así porque ustedes saben que Dios no puede estar de acuerdo con eso jamás. ¿De acuerdo? Pero ha sido tal el bombardeo y ha sido tal la intensidad con la que se ha abordado el tema y la manera tan astuta que se ha venido cambiando el pensamiento, que ya hasta dentro de la iglesia cristiana hay personas que opinan que eso debería de aprobarse. ¿Ok? ¿Ven hasta dónde hemos llegado? El tema de la diversidad, igual. Recientemente se aprobó el matrimonio homosexual en Costa Rica. Si usted le hubiera preguntado, no hablemos del resto del mundo, si usted le hubiera preguntado hace 20 años, hace 30 años, a una persona, a un costarricense, si estaba de acuerdo con eso, ¿qué le hubiera dicho? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución establecida por Dios desde el principio para el desarrollo de la sociedad. O sea, la sociedad crece a través del modelo de la familia, del matrimonio, el hombre y la mujer que tienen capacidades procreativas los dos, y entonces así es como la sociedad se sostiene y se mantiene, ¿cierto? Si usted lo hubiera preguntado hace 30 años, eso era imposible. Pero ahora nosotros en Costa Rica tenemos una ley que lo aprueba. Entonces cualquier pareja homosexual o lesbiana puede ir a un juzgado a casarse, o puede contratar a un abogado para que les case legalmente. Ojo, y todavía no se está obligando, por ejemplo, a la Iglesia Católica a que los case sí o sí. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, en ciertos estados, la ley está facultada para detener, para enjuiciar, para encarcelar a algún ministro ordenado por no casar a una pareja homosexual o de lesbianas. O sea, si usted se opone, va para la cárcel. Si usted tiene una tienda, una floristería, y a usted le contratan una cantidad de regalos, de arreglos, de florales para una boda en una pareja del mismo sexo, y usted se opone, va para la cárcel. Si usted no quiere hacer el queque con las figuras de los dos varones encima del queque, porque usted sabe para qué es, usted dice, yo no hago ese queque, en Estados Unidos usted puede ir a la cárcel por eso. Y eso hace 50 años era impensable. ¿Usted me entiende? ¿Cómo funciona la ventana de Overton? Así funciona.
Entonces, gradualmente nos han ido convenciendo de cosas que antes no eran aceptables. Esto es una estrategia de las tinieblas, es una estrategia de la oscuridad que está procurando transformar el pensamiento social para que la sociedad acepte cosas que no son aceptables desde la perspectiva de los principios de la sociedad y después desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque entonces están buscando cómo sacar a Dios de todo para que entonces el argumento de la conciencia espiritual, religiosa, no esté presente. Pues están popularizando la idea de que Dios no existe y tratando de anular a Dios y de exilarlo y de sacarlo completamente de todo lado para que entonces no se presente como un obstáculo para que la gente esté de acuerdo con eso. ¿Ok? Y es que el mundo busca cambiar nuestros pensamientos, hermanos. Ese es el objetivo. Vea lo que dice Santiago capítulo 3 y el versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad o de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces puede cambiar nuestros pensamientos. Ve lo que dice aquí, contamina todo el cuerpo. Si usted empieza a abrir su mente y a abrir sus oídos y a escuchar y a leer y a aceptar toda esta basura ideológica, usted va a terminar contaminado. Va a terminar aceptando todas estas cosas que no son aceptables, con las que Dios no está de acuerdo. ¿Entiende? Y ve lo que dice Proverbios capítulo 10, el verso 11. Dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto no es inocente, hermanos. Es que, uy, no, se equivocaron y dijeron algo que no tenían que decir. No, lo están haciendo adrede. Existen laboratorios, existen centros especializados para el análisis de la conducta de las personas, de los individuos, donde se desarrollan todas estas estrategias, como en un laboratorio de experimentación. Diseñan las estrategias y las ponen a funcionar. ¿Para qué? Para lograr esto que ellos logran, que todo el mundo esté de acuerdo y que los raros seamos nosotros que no estamos de acuerdo. No solamente somos raros, la gente nos ataca, la gente nos ve feo, o sea, usted no puede opinar sobre el asunto, tiene que quedarse callado porque si usted opina le cae todo el mundo encima. ¿Ok? Y puede inclusive en algunas sociedades, bajo algunas legislaciones, hasta ir a dar a la cárcel si usted expresa su negativa. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, existe una ley que evita las famosas expresiones de odio o el crimen de odio. O sea que usted no puede estar en desacuerdo con alguien por su estilo de vida homosexual o lesbiana y decírselo, porque esa persona puede ir a acusarle con un oficial de policía y la policía se lo lleva y lo denuncian por eso. Usted no puede decir que eso es pecado, por ejemplo. Usted no le puede decir a una persona que eso es pecado, porque si usted le dice a una persona que eso es pecado y esa persona se enoja, o sea, reacciona mal, va y le dice a un policía que usted lo está acosando, que usted está haciendo una manifestación de odio, y esa manifestación de odio hace que lo detengan y lo lleven al juzgado a procesarlo. ¿Usted me entendió? Ya tenemos eso aquí, ya lo tenemos aquí. Seguimos, porque eso es lo que quiere el mundo, cambiar a fuerza, por represión, lo que la gente piensa para que todo funcione para los propósitos del mal. Y es que las palabras de Dios, si nosotros las atesoramos, las valoramos y las tomamos como nuestras, son palabras de vida, son palabras de prosperidad, son palabras que nos van a llevar a un futuro promisorio, no el rechazar lo que Dios piensa al respecto, porque a la gente no le importa lo que Dios piensa, a nosotros debe importarnos. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6, 8 y del 9 al 11 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo primero que tenemos que hacer con las palabras de Dios, con la palabra de Dios, es atesorarla en nuestro corazón, amarla, meterla en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Dice el 8, y la atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, no se le olvide.
Si usted ha visto los judíos hasídicos y si usted ha visto imágenes del muro de las lamentaciones en Jerusalén, usted verá que algunos se acercan ahí con unas cajitas amarradas aquí, en las muñecas. Y otros tienen esas cajitas aquí en la frente. Usted ve que tienen como una cajita aquí en la frente amarrada con una cinta. Es una aplicación literal de este pasaje. Sigue diciendo: y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, porque Dios te va a dar cosas por las que no moviste un dedo. Si atesoras las palabras de Dios, si valoras lo que Dios dice y si obedeces lo que Él quiere. El futuro es promisorio, porque te va a dar cosas por las que nunca hiciste nada, como promesa que Dios le hizo en el pasado a los hombres de fe. Amén. Entonces, hermanos, no nos dejemos arrastrar. No nos dejemos arrastrar. Es muy inteligente lo que están haciendo. Si usted se dio cuenta, van suavecito, 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 despacito, y van transformando completamente el pensamiento de la sociedad. Pero nosotros pertenecemos a una nueva sociedad, no podemos pensar así, no podemos adoptar esa línea de pensamiento, porque entonces vamos a ponernos en oposición a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere. Y algún día, en un futuro muy, muy, muy cercano, Dios va a mandar ángeles para que hagan una separación, ¿se acuerdan? Y algunas personas las va a poner a la izquierda y otras las va a poner a la derecha. Yo no sé usted qué quiere. Yo sé que quiero, y yo sé que quiero para mi familia. Y yo voy a decir exactamente lo que dijo Josué: hagan ustedes lo que quieran, hagan ustedes lo que les dé la gana, dijo Josué en resumen, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Así que yo espero que usted también diga: mi familia y yo serviremos al Señor, y no nos vamos a dejar arrastrar, ni nos vamos a dejar convencer por toda esta estrategia de la oscuridad para transformar nuestros pensamientos de aceptables, buenos y santos a pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Dice amén? Bien, hermanos, hemos concluido de esta manera la predicación de hoy.